Buenas noches a todos, buenas noches. ¿Cómo están, estudiantes? A todos en esta oportunidad. Permítanme presentar acá al maestro en esta mañana, en esta noche. Para nosotros es un agrado poder estar con nosotros el pastor Sean Kirk. Y él también es egresado de la universidad a la cual nosotros pertenecemos, la Universidad Visión. En esta hora nosotros tenemos personas de los Estados Unidos, el equipo que ha venido, tenemos los estudiantes y tenemos tres estudiantes que hemos invitado para que puedan probar un poco para que el próximo año de repente ingresen a la Universidad de Visión. Tenemos a nuestro hermano Arturo, nuestra hermana Rita y también va a venir uno más. ¿Ya? Ya, bueno, entonces queremos dar gracias también a nuestro hermano Adi, que es el traductor oficial de la Universidad Visión. Y para nosotros es un agrado que él esté. Y bueno, vamos a dar inicio a la clase de autoridad espiritual. Quiero explicar un poquito algo. Este es el libro de lectura que todos, a excepción de Acerito, Rita y Iván que van a venir, deben haber leído. ¿Ya? Ahora, quiero decirles que el manual que nosotros tenemos ha sido elaborado por la escuela de Celina, del pastor Jason, pastor Justin, pastor Levi. Y eso es lo que nosotros hemos traducido porque el ciclo pasado dictó el pastor Jason, creo, no me acuerdo. ¿Ya? Ahora, ellos vienen de la escuela de Kentucky, de Elizabethtown. ¿Ya? Y ellos también tienen su manual. Pero todo es el mismo tema. Puede ser que en algún momento ellos den su manual y su manual sea un poco diferente, pero es el mismo curso, el mismo tema. Así que, más que todo, él va a ir y trabajar para que nosotros apuntemos y anotemos a través de nuestra lectura que ya hemos hecho. ¿Sí? ¿Está bien? Bien explicado. Muy bien. Última cosa. El profesor dice, ¿qué hora terminamos? Deberíamos terminar entre 9 y 9 y media. Hoy. Mañana debemos estar a las 8 de la mañana. Hasta 8 de la mañana hasta las 11 y media a 12 en ese lapso. ¿Ya? Entonces, permítanme hacer una oración para que ya dejarles con el maestro y nuestro hermano Adilio. Voy a hacer una oración. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo, por este maravilloso momento de enseñanza en estos días. Quiero agradecerte la presencia de nuestro pastor Sean, del equipo que ha venido con un corazón, Señor, Padre, con deseo de poder servir acá a la iglesia en Tarapoto. Señor, te bendigo por los estudiantes, por mis hermanos que están aquí, probando un poco de lo que es un curso de la escuela. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que ellos van a pasar. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Greetings. Saludos from Kentucky in the States. de Estados Unidos, en el estado de Kentucky. Some of you know Pastor Jerry. Algunos de ustedes conocen al pastor Jerry. Wasn't able to come with Pastor Jason last week, La semana pasada no pudo venir con el pastor Jason, but he sends his greetings from the church, pero también les manda sus saludos de la iglesia. and as well as our team of 9 here También today. nuestro equipo de 9 aquí. Yeah, there we go, there we go. It's an honor to be here Así que es un honor de estar aquí and teach the Word of God. y enseñar la palabra de Dios. And how many know that the Word of God is powerful? ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios es poderosa? It's sharper than any two-edged sword. Es más cortante que cualquier espada de doble filo, amén. And we want to get into that tonight. Vamos a ir a hablar de eso esta noche. If you have your Bibles, Si los que tienen sus which you Biblias, should, you're in university. lo cual deberían porque están en la universidad. Let's open up to the book of James, Vayamos al libro de Santiago, chapter 4. capítulo 4, And we're going to spend a little bit of time y vamos a pasar un poco de tiempo covering verses 6 and 7 hablando de versículos 6 y 7, and breaking those down. y vamos a desglosar esos versículos. Our lesson 1 title is What is Spiritual Authority? El título de nuestra lección 1 es ¿qué es
Autoridad espiritual, chapter 4. Yeah, chapter 4. Capítulo 4, versículos 6 y 7. And so, why don't we have one of them read it? Both verses. Okay. ¿Alguien quisiera ser de voluntario para leer esos dos versículos? Por favor. Mateo 4, 6 y 7. Sí. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amen. So when we look at this passage, Entonces, cuando vemos este pasaje, and particularly verse 6 first, primero particularmente el versículo 6, we see the phrase vemos aquí la frase que dice that God que Dios resists the proud, se resiste al orgulloso, but gives grace pero da gracia to the humble. a los And humildes. so for a little bit of time here, Entonces, por el tiempo, I want to talk about resisting the proud vamos a hablar sobre resistirse al orgulloso and giving grace to the humble. y darle gracia al humilde. And so looking into the Greek, Cuando vamos al griego, and I'm actually going to write these on the board. These words on the vamos board. a escribir un poco las palabras en la pizarra. Write these Greek words on the board here. Esas palabras aquí en la pizarra. So when we look at the word resist, Cuando miramos al verbo, a la palabra resistir, we are looking at estamos viendo this word right here, esta palabra, antitasso or tasso. antitazo, And so resist. resistir. And in the Greek, the original meaning of this El significado original en griego de esto means to range in battle. es batallar, Range in battle against. a batallar o luchar en contra de. And so let's paint a picture here of this. Entonces vamos a crear una imagen, una figura. So God resists the proud. Dios resiste al orgulloso. And so in the Greek, he Entonces en el griego, range in battle en la ira, en la batalla, against the proud. está el orgulloso. And so where my mind goes to, Entonces a lo que va mi imaginación, and maybe you've seen this in movies, de repente ustedes lo vieron en las películas, is that great battle scene. hay una escena de gran And batalla towards the end of the movie, where the climax is about to. que habla sobre, en alguna película, que la parte más importante de la película que es la acción, And one army is spread out y el ejército está ahí esparcido, in battle in the field y here, está en el campo de batalla, and the other is spread out y el equipo enemigo está al otro lado esparcido. kind of like when you guys wouldn't be sitting, Es como que ustedes estuvieran ahí but sentados, kind of like how you're right now. así como que ustedes, así bonito como que ustedes están ahí Against us, en contra de we nosotros, only have two. solamente dos. Are we gonna win? ¿Vamos a ganar? And so, in this picture here, Entonces en esta figura I want us aquí, to see that in the Greek it literally means like a battlefront. en griego literalmente significa batalla de. And this is God's picture for the proud. Y esta es la figura de Dios para el orgulloso, That he would raise up a front que Él va a crear una barrera as resistance como para resistirse against the proud. en contra del So when orgulloso. we talk about spiritual authority, Entonces cuando hablamos sobre autoridad espiritual, this is important esto es muy because importante, we're trying to get away from pride, porque estamos tratando de deshacernos the spirit of pride, del orgullo espiritual, the ego that comes from that, el ego que nace de allí, and say yes y decirle sí to a empowerment of humility. a un empoderamiento de una humildad. Because he goes on Porque continúa and diciendo, he says that God gives grace to the what? dice, Dios da gracia a quién? Al humilde. Yes, to the humble. Al humilde. Which in the Greek El cual en el griego, is a word that we see right here. Hopefully, vemos esa palabra que está escrita aquí, charis. Caris, Charis. Caris. Say it confidently 3 times fast. A ver, repitan esto rápido, 3 And veces. that's how you say it. Caris. Caris.
Charis. There you go. Así se dice. So, and when we get down into the meaning of this, Cuando vamos al significado de esta palabra, grace is an acceptance. La gracia es la aceptación Charis is a favor. y charis significa el favor, It is goodwill. significa la buena voluntad And it is actually a gift. y realmente es un don. Notice the difference here. Ahora, debemos notar la diferencia. Escucha. Remember the word right here, ¿Se antiteso, acuerdan del antitazo? for resist. Para resistir. And that is what he does for the proud. Eso es lo que él hace para el But orgulloso. contrary to the humble, Y es totalmente he contrario al humilde. gives a acceptance. Nos da He aceptación, gives a favor. nos da favor, He gives goodwill. nos da buena And he gives voluntad, this gift nos of da grace, este don, which is a free gift, by the way, lo cual es un regalo that he gratuito, extends por to cierto. us, Y eso nos da a nosotros, even tonight. incluso esta noche. How many in this room? ¿Cuántos de ustedes que están aquí? Let's take a moment. Vamos a tomar un momento. How many are thankful ¿Cuántos de ustedes están for agradecidos the grace of God? por la gracia de The Dios? grace of God. La gracia de Dios. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Amén. Thank you for your grace Gracias por in tu our gracia. lives. Gracias. Thank you, Lord. Gracias, Señor. That when we have been times when we have been proud Muchas veces cuando hemos sido orgullosos and our flesh rises up, y nuestra carne se you levanta, have resisted that. hemos resistido a eso. But you haven't stopped there. Pero hayas te has Your detenido. word promises us Y la palabra nos that promete there is a grace que para esa persona that hay you gracia extend to us. que se nos extiende a And so I nosotros. just encourage us, Así que les animo a todos nosotros, even as we get into this lesson, incluso cuando estamos comenzando esta that lección, James 4 would be our battle cry. que Santiago 4 va a ser nuestro clamor de We're batalla. talking about battle, Cuando hablamos de batalla, the picture of battle. la figura de This batalla, would be our battle cry. este va a ser nuestro grito de batalla. That we would stand Que nosotros vamos a parar, on the side of nos humility. vamos a parar en el lado de la humildad. Amen. Amén. And so have that type of mindset Entonces, teniendo eso en mente, as we're going into the material. mientras vamos a desglosar el material, And this is a great verse to memorize as well. y este también es un hermoso versículo que debemos I memorizar. tell you what, challenge. A ver, un desafío, al toque. Challenge. Al toque, un rápido. Tomorrow morning, what time we get here, John? Pastor John? Aquí a las 8. 5 a.m. 5 a.m. Don't forget. No. mañana de la mañana, entramos a las 8 de la mañana. I won't be here at 5, but you Bueno, will. él dice que va a ser a las 5 de la mañana. Entonces yo no. Si él quiere, va a estar aquí conmigo. Tomorrow morning, Entonces, mañana en la mañana, we're going to ask somebody cuando comience la clase, vamos a preguntar a alguien to quote que cite from memory de memoria James chapter 4, Santiago capítulo 4, 6 and 7. versículos 6 y 7. Amen? Amén. All right, so highlight it, Entonces, resáltenlo, have it memorized, memorícenlo and say it confidently. y mañana lo van a decir en voz alta. Eso. Ay, me gusta. And guess what? Guess what? Adivinen qué, escucha. The adivinen scripture qué. doesn't even end there. La escritura no termina ahí. It goes on Continúa. and says, therefore submit to God, Dice, por lo tanto, sométanse a Dios, resist the devil, resistan al and he diablo, will flee from you. y él huirá de ustedes. Amen? Just as God resists the proud, Así como Dios resiste a los sets orgullosos, up that battle, the range in battle, the army, un ejército, una batalla para batalla ahí, against the spirit of pride en contra del espíritu del orgullo, and the proud. y el He orgulloso tells us nos dice a to nosotros resist the devil. que resistamos al The diablo. same type of battle cry, Debemos hacer nosotros el the mismo same tipo de type grito of de the same type batalla, of front el mismo tipo de vallado that God resists the proud. que Dios resiste He al calls orgulloso. us Y eso nos to causa have that same type of que resistance, tengamos nosotros ese mismo tipo de, Towards the enemy. de resistencia right? al enemigo. We Amén. can raise up a standard against the enemy Vamos a levantar una bandera en contra del and enemigo say, no devil, y le decimos no as for me and my house, porque yo en mi casa, as for me in this porque army, mí y yo en mi as for ejército, me in this front, porque en cuanto a mí y a mi barrera, we're going to serve the Lord. vamos a servir al Señor. We're going to serve the one true God, Vamos a servir al Dios único y the verdadero, one who is I am, al Dios que es el yo soy. Yahweh. Yahvé. We serve you. Vamos a servirte a And ti. so,
remember that picture Entonces recordemos esa imagen as you look at James 4. mientras estudiamos Santiago And the 4. promise of the word Y la promesa de la is palabra when we do this, es que cuando hagamos esto, when we humble ourselves, cuando nos when we humillemos, submit to God cuando nos sometamos a Dios and resist the y devil, resistamos al the diablo, scripture says he will flee la escritura nos confirma que Él huirá from you. de ti. That is a promise from Esa es God. la promesa de Dios. Amén. Hold on to that promise. Aferrémonos a esa promesa. And so, getting into this lesson here, Entonces, hablando de la lección aquí, a statement first is that, a statement I want to say first, una afirmación que quiero decir primero is es that humility que la humildad is what is needed es lo que se to necesita walk para andar in en and under y debajo authority. la autoridad. The same humility La misma humildad that brought you to serving Christ que lo trajo a Cristo al servicio is the same humility he calls us to tonight, es el mismo servicio que nos llama a nosotros aquí based on this class. también, a todos, a cada uno en la clase. And so we look at some of the definitions of authority. Entonces, cuando miramos algunas de las definiciones de autoridad, We see in the Webster Dictionary vemos en el diccionario Webster that it says it's the power to give orders que dice que es el poder para dar órdenes or to make decisions, o para tomar decisiones, the power or right to direct or control el poder o derecho para controlar, para dirigir someone, something. a alguien o a algo. And in dictionary.com, it gives us a definition of the power to determine, En el diccionario.com dice, nos da la autoridad para determinar, el poder para determinar, settle issues or disputes, para solucionar problemas, the disputas, right to control, el derecho de controlar, command, de ordenar or determine. o determinar. And all while understanding also that the triune God is the ultimate Entonces todo eso entendiendo que el Dios triuno es el último, spiritual and temporal authority. la autoridad espiritual total. So this idea for authority Entonces la idea de autoridad in James chapter 4, en el capítulo 4 de let's Santiago, look at God's spiritual authority. vayamos a la autoridad espiritual de Dios. First thing in his spiritual authority Lo primero en la autoridad espiritual is that we see it doctrinally. es que lo vemos de manera doctrinal. John 7:17 is a scripture that we can write down Juan 7:17 es un pasaje que podríamos escribir for this. para hablar de esto. It talks about in John chapter 7 En el capítulo 7 habla that the instructions or the teachings of God que las instrucciones y las enseñanzas de Dios through His Word a través de su palabra will be accepted by those who see His will. van a ser aceptadas por aquellos que buscan su voluntad. The second thing, Lo segundo, when talking about spiritual authority, cuando hablamos sobre autoridad espiritual, is didactically. es didáctico. We see this in Matthew chapter 7, Lo vemos en Mateo capítulo 7, 28, 29, 28 y 29, famous Sermon on the Mount. ahí en el Sermón del Monte. And in verse 28 in particular, En el versículo 28 en particular, people were astonished la gente estaban at asombrados the teachings de las enseñanzas on this mount. de este monte, en este monte. When we look at didactically, Cuando lo vemos de manera didáctica, that big word just simply means this: esta palabra simplemente significa to do something hacer algo with intention to teach, con la intención de enseñar, underlying and having an underlining moral lesson. tener una lección moral resaltada o subrayada. And so we saw that with Jesus on the Sermon on the Mount. Vimos esto en el Sermón del Monte de And Jesús. didactically, his didactic teaching, people were astonished by. De manera didáctica, sus enseñanzas son aquellas que asombraron a las personas. Moving on here, Avanzando aquí el tema, in the Greek, en el griego, the word for authority, la palabra para autoridad exousia. es exousia. Exousia, I'll write that one down. Ya, vamos a escribir esa palabra. Exousia. 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 And so this means Entonces, esta palabra significa a force
una fuerza, capability, una capacidad a freedom de libertad, or mastery, de maestro, superhuman, un superhumano, delegated influence, una influencia delegada, jurisdiction, una jurisdicción, liberty, libertad, power, poder, right, derecho, strength. fortaleza. So those are all types of different definitions when you look up the word in the Greek. Esas son diferentes definiciones cuando lo vemos en la raíz, la palabra en griego. So as we said earlier, that Así como le dijimos hace poco, God is the ultimate que Dios es spiritual la autoridad and temporal espiritual, authority. final. We want to look at God's temporal authority. That's right. God's temporal authority Ahora que vamos a ver la autoridad temporal de Dios también here on earth. aquí en la tierra. Which temporal meaning for a time, for a season. Temporal significa por una temporada solamente. We know this life is temporal. O sea, porque sabemos que esta vida es temporal. One day this will fade away. Una vez, un día esto se va a desvanecer. Okay? But God is still in control over it. Pero Dios sigue estando en control sobre él. And so we want to look at God's temporal authority. Entonces vamos a ver la autoridad And so temporal de Dios. looking at this here, Entonces viendo aquí este I tema, want to make a couple statements. vamos a hacer un par de And I'll afirmaciones. give you some scriptures that you can write down. Les voy a dar algunas escrituras que pueden escribir. And hopefully we're flowing good with the book. I know Pastor John said that's a little different. Sí, espero que puedan entender el libro que dijo, como el pastor dijo, John, que dijo que Take es good un poquito notes. diferente. Take good notes. Escriban, por favor, tomen notas, Manuelito. All right. So looking at God's temporal authority, there's no legitimate civil authority Entonces, vamos viendo la autoridad legítima de Dios. No hay ninguna autoridad similar, except that which comes from God. sino que solamente la única que viene de Dios. Let's look at, you can write this down, Romans chapter 13, Vamos a ver, pueden escribir esto, Romanos capítulo 13, in particular verses 1 through 7. versículos del 1 al 7. And we won't read all that tonight. No lo vamos a leer, quisiera solamente apunte. But highlight that, go and read it yourself. Apúntenlo a aquellos que pueden rezártelo y van a leerlo en su casa. But I will note in verse 2, Romans chapter 13, Romanos capítulo 13, verse 1 through 7. del 1 al 7. And so I want to highlight in verse 2 Quisiera resaltar el versículo 2, that it says that whoever resists governing authorities aquel que se resiste a las autoridades gubernamentales, resists the ordinance of God. resiste las ordenanzas de Dios. I'm going to go there myself. Romans 7:2, right? 13. Romans 13, Romanos 13, 1 through 7. del 1 al 7. And verse 1 En el versículo 1 gives us a couple very important truths. nos da verdades muy importantes. It says, let every soul be subject Dice que toda persona, toda alma esté sujeta to the governing authorities. a las autoridades del And gobierno. this is a very important truth, Y eso right? es una verdad muy For there importante. is no authority except from God. Porque no hay ninguna autoridad sino solamente la que viene de Dios. And the authorities that exist are appointed by God. Y las autoridades que existen son señaladas por Dios. And therefore, Por lo tanto, whoever resists these authorities cualquiera que se resista o se rebele contra esas autoridades, resists the ordinance of God. se rebela contra la autoridad instituida por Dios. And those who Y resist aquellos que se will resisten bring judgment on themselves. serán castigados. And Condenados. all while understanding Y todo esto mientras entendemos covenant. el pacto. How many know we have higher covenants, Nosotros saben que tenemos pactos altos we have lower covenants. y pactos bajos. If authority was telling me to deny Jesus Y si una autoridad me dijera que as niegue a my Lord and Jesús, Savior, que es mi Señor y how Salvador, many know I'm going to keep that higher covenant with God voy a mantener un pacto más alto que es aquel que tengo con Dios, instead of keeping the lower covenant with the authority who's telling me to do that? en lugar de guardar el pacto menor que me dice que haga But eso. if the authority is not coming against my higher covenant, Pero si la autoridad no viene, no está en contra de mi pacto mayor, then I
respect it, La respeto entonces, honor it, la honro, obey it, la obedezco and it'll bring blessing y traerá bendición and honor y honra to God. a Dios. And he tells us that when we resist it, Pero nos dice que remember the cuando, picture that we talked about? de la figura que hablamos, cuando la resistimos, We resist it, la resistimos, like the army that we set about así before como battle. el ejército que hablamos antes de la batalla, He says él dice that they will bring judgment que traerá on condenación themselves. a sí mismo. Sometimes we don't understand why certain people are in authority, A veces no entendemos por qué ciertas personas están en or why autoridad certain people in authority do the things they do. o por qué algunas personas que están en alguna autoridad están haciendo las And I'm cosas que hacen. not here to give an answer to why they do what they do. Y yo no estoy aquí para darles una respuesta por qué hacen But I'll lo que tell you hacen, this. pero sí les voy a decir esto. God is in control Dios está en control of everyone de todos who's in authority. que están en autoridad. Why? ¿Por qué? Because ¿Por there qué? is no authority Porque no hay autoridad except from God. sino la que viene de So Dios. God is the ultimate source of Así que Dios es la fuente final de authority, autoridad. and that means that He has ordained authority Eso significa que Él ordenó la here on autoridad this temporal earth, aquí en esta tierra temporal and He calls me y me causa que yo, to come and to obey que yo la obedezca those that are over me, a aquellos que están por sobre mí. Why? ¿Por qué? so that it would bring blessing Para que eso traiga bendición y honra to my life. a mi vida. So I want to encourage us. Así que quiero animarles There may be people in our lives que puede que hayan personas en nuestras who vidas it's hard to come, que es it's hard to respect, or it's hard to difícil show de honor respetarle, to that authority. difícil mostrar honra, honor a esa But autoridad I que want tiene to esa encourage you that persona. the Lord will bless you. Pero quiero decirte que el Señor te va a bendecir. Not that you come in alignment with half-truths or things that are not of the Word. No que tú estés de acuerdo con verdades, medias Not that verdades you're in o full cosas del mundo. agreement with everything they believe in. O no que estés de acuerdo en todas las cosas exactamente como Él But you cree, come in alignment sino que estemos en una línea, with alineados. God's ordained authority Porque esa autoridad fue ordenada here por on Dios this earth, en esta tierra. and you'll be blessed. Y vamos a ser You'll be bendecidos. blessed in the work Va a field. ser bendecido en tu campo de trabajo. You'll be blessed in the church. Y vas a ser bendecido en la You'll be iglesia. blessed in your own Serás home. bendecido en tu hogar. Because God has a way about governing Porque Dios tiene su manera de gobernar and headship, y ser cabeza, which we'll get into even more. a la cual vamos a ir más adelante a profundidad. And so the second statement here, Entonces la segunda afirmación aquí es: all authority will one day be delivered back to its source. toda autoridad un día será devuelta a su fuente. As we talked about, Así como hablamos, the source of authority la fuente de la autoridad is God. es Dios. God is the source, Dios es la fuente, not man. no el hombre. Man doesn't establish authority. El hombre no establece God autoridad. establishes. Dios es el que lo hace. He is in charge of who is appointed. Él está a cargo de aquel que ha sido designado. Another statement here, Otra afirmación aquí, the culmination of history, que es en la combinación con historia, Jesus will deliver the kingdom of God Jesús entregará el reino de Dios to the Father, al Padre, putting an end to any rule, poniendo fin a toda regla, authority, autoridad and power y outside of poder God. fuera de Dios. 1 Corinthians chapter 1 de 15, Corintios capítulo 15, 20 del 20 through 24 al 24. is a reference passage Es un pasaje de referencia en cuanto a esta afirmación, that you can read. que pueden leerlo, por favor. Here's a quote from Watchman Nee's Spiritual Authority book, Esta es una cita del libro espiritual de Watchman Nee. and it says this: the acts of God Dice esto: los hechos de Dios, issue from His throne, salidas de su trono, and His throne is established on His authority. y su trono está establecido en su autoridad. And so, what is a spiritual authority? Entonces, ¿qué es autoridad espiritual? It's God's will. Es la voluntad de It's Dios, His desire. es su deseo, It's His choice. es su decisión, It's His purpose. es su propósito, It's His precepts su precepto for blessing para bendición and not for cursing. y no para God has maldición. a good plan for us. Porque Dios tiene buenos planes para nosotros. It's a Amén. good plan.
Amén. His plan for blessing. Planes para bendecirnos. And we want to hold on to every promise. Y queremos aferrarnos a cada We want to promesa. say yes and amen to Queremos everything. decir sí y amén a cada That God has for promesa us. que Dios Amen. tiene para nosotros. Everything that we've been destined to do. Todas las cosas a las cuales hemos sido llamados y We destinados want a to hacer. say yes to God's will Queremos decirle sí a la voluntad de and Dios no to my way. y no a mi modo. Because I know Porque yo sé what happens when I say yes to my flesh. qué pasa cuando yo le digo sí a mi carne. Anybody else? ¿Alguien sabe? But No bueno. yeah. But we also know as believers También sabemos como What creyentes happens qué pasa when we say yes cuando decimos to sí God's will, a la voluntad and de to Dios. God's way. Es el modo de It's God's Dios. plan. Es el plan de Dios. If there may be trouble, De repente puede parecer problema, but this is our life testimony. pero este es un testimonio de vida. Take heart, church, Tomen su decisión, for He's overcome the world. porque Él ya venció al mundo. That's my testimony Ese es mi testimonio as a believer. como creyente. When I submit to His Y will cuando me someto a su modo and His will, y su I voluntad, know I'm going to be an overcomer. sé que voy a ser un vencedor. It's my God to overcome this Porque mi world. Dios ha vencido a este mundo. Because He's in authority. Porque Él es autoridad. He's in charge. Él está a cargo. Amen? Amén. Aleluya. Que recibir ofrendas. So what is creation's proper response to God's authority? Entonces, ¿cuál es la respuesta apropiada sobre a la autoridad de Dios de la creación? De la creación a la autoridad de Dios. How should we act? How should we respond? ¿Cómo debemos nosotros responder como creación de Dios? Knowing that God is in charge. Sabiendo que Dios está a cargo. God has authority. Dios tiene la autoridad. Well, one, we should recognize, Entonces, uno, as we've done here even today, debemos reconocer, así como lo hemos hecho hoy día, we should recognize that God is the source. debemos reconocer que Él es la fuente. All authority comes from Him. Toda autoridad viene de Él. That recognition right there is one of the first steps. Cuando tú reconoces, ese es uno de los We must primeros pasos. acknowledge it, Debemos reconocer, which means to accept it, lo cual significa aceptar, not to question it, no cuestionar, not to stay in a state where we're questioning God. no decir, Señor, ¿por qué? Why? Cuestionar, Why ¿por qué? this? ¿Por Why qué? this person here? ¿Por Why qué this esta persona person está aquí? here? ¿Por qué está allá? Not that we can't ask God questions, No, no es que no podemos hacer preguntas but a not Dios. staying in a state of questioning God's authority, questioning God's plan. No, es ponerse en la función de cuestionar la autoridad o el plan de Dios. So acknowledging that He's the source Debemos reconocer que Él es la fuente and accepting y aceptarla. which requires trust of the Eso of the requiere Lord. confianza. So recognize. Así que debemos reconocer, Acknowledging and reconocerle then submitting. y someternos a Él. Submitting ourselves, being under God's authority, Debemos someternos bajo la autoridad de not Dios. just in talk, No solamente de but palabra, in action, sino de acción. in deed, De acción. in word En palabra and deed. y acción. And we are to be doing this. Debemos estar haciendo eso. Make Him Lord. Haga que Él sea tu Señor. Thank God that He is my Savior. Agradece a Dios, Él es mi Salvador. He pulled me out of the pit, Él me sacó del lodo, muck, del lodo cenagoso, nasty. del barro, Anybody de la else? suciedad. And He set my feet upon a rock. Y me puso mi That pie rock sobre la that roca. rock is Christ Esa Jesus. roca es Jesucristo. The only way. El único To the camino Father. al Padre. Amen. Amén. And so we trust Him, but not just as Savior. Confiamos en Él no solamente como He has Salvador. to be more than that in my Él life. debe ser mucho más que mi He must Salvador. be en mi my, vida. he must be my Él Lord. debe ser mi Señor. He must be my Él ruler. debe ser mi gobernador. Not my way, Lord, Señor, no a mi manera, but your way be done. sino que se haga tu In my voluntad life. en mi vida. And when God rules our Y lives, cuando la voluntad de Dios está en nuestras then we vidas, have purpose. tenemos propósito, We have fresh vision. tenemos visión, We have clarity. tenemos claridad. Yeah, there's going to be hardships. Va a haber durezas, cosas, It rains. pruebas. It rains on the just Llueve sobre los justos and the unjust y los injustos alike. bastante. But I'll tell you what, Pero déjame He's decirle never going to leave me. que Él nunca me va a dejar, nunca me va a And abandonar. His Holy Spirit Y is su going to go Espíritu with me, Santo va a ir before conmigo me, y por behind mí, me, detrás beside de mí, me, a mi costado, guiding me, me va a guiar, leading me. me va a You, dirigir. I think that we need to hear this again tonight. Creo que tenemos que escuchar esto I de believe the nuevo. Lord is speaking this in this La room. palabra del Señor está hablando aquí You esta are noche. an overcomer. Eres un vencedor. You're an overcomer. Eres un vencedor. Get used to it. Get used to that mindset. Acostúmbrate a Get esa used to that mentalidad. mindset. Don't be a Acostúmbrate a victim eso. to your situation. No seas víctima de tu You do situación. not have to be a victim to the things that are going around in the No tienes circumstances. que ser víctima de las cosas que pasan Rise alrededor. above it, church.
Rise above it. Levántate sobre tus problemas. Overcome, because greater is he that is in you Mayor es aquel que está en ti than he that is in que the aquel world. que está en el mundo. Come on, son. Amén. Gloria a Dios. You are an overcomer. Eres un vencedor. So make him your Lord. Haz que Él sea tu Señor. Trust who he is. Confía en quien Trust es what he Él. says in his word. Confía en lo que Él And dice en his su word palabra. is Y su palabra yes es sí and amen. y amén. It is the promises Es of la God. promesa de Dios. And trust him, and also trust those that he has ordained in places of authority. También confía en They aquellos a are, quienes Él they ordenó en la are for a autoridad purpose. en la iglesia, porque ellos están And ahí that por un sometimes can be propósito. hard for our understanding. A veces puede ser difícil para que entendamos nosotros. It can be hard. Puede ser difícil. We're not, a lot of times we're not even going to understand. Muchas veces incluso no lo vamos a entender. And it breaks God's heart when things happen. Y eso quebranta el corazón de Dios cuando suceden cosas en la iglesia. People die. La gente muere. Those types of things. It breaks God's heart. Ese tipo de cosas quebranta, rompe But, el corazón de he Dios. has a purpose. Pero Él tiene un propósito, He has a will. tiene una voluntad. And it will come to completion. Y va a venir y se va a Because cumplir. my God, Porque mi Dios, Yahweh, Yahvé, finishes what he starts. Él termina lo que comienza. Amén. If he started it, he's going to finish it. Lo que Él comenzó lo va a terminar. Trust the Lord. Confíe en el Señor. Trust the Lord. And be an overcomer. Y sea un vencedor. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. So, going on and just continue to look at God's authority. Entonces, continuando en We're ese setting, tema we're sobre setting a la lot, palabra de we're Dios, setting a lot of groundwork today. y hemos establecido In the bastante fact that terreno. God is authority. Y God is el hecho de que Dios es la autoridad y Él es la fuente. Later on, we'll look at Jesus and his authority on earth. Más adelante vamos a ver a Jesús y And then we're gonna su get autoridad en la into- tierra y luego vamos a ver And then we'll get into one of my favorite lessons, which is the believer's authority. una de mis lecciones favoritas sobre la autoridad How del we're creyente. called to walk on this earth with authority. Yo trabajo fuerte para estar en autoridad en esta tierra, Life, con vida, with boldness. con coraje, con valor, con We'll talk about confianza. that more. Vamos a hablar sobre esto. So, continuing on God's authority, Continuando entonces con la autoridad de Dios, the name God gave himself el nombre que se dio a sí mismo Dios, when speaking to Moses from the midst of the burning bush. cuando hablaba a Moisés en medio de la zarza ardiente, God is Dios es who he is. quien es Él, The absolute, the self-existent one. el absoluto, el autoexistente. And we see the burning bush passage in Exodus chapter 3. Y vemos en el pasaje de la zarza ardiente, en el capítulo 3, This is God appearing to Moses in a burning bush este es Dios aquí apareciéndose a Moisés en la zarza ardiente, on Mount Horeb. en el monte Oreb, He called him lo llama to lead a guiar, a dirigir the Israelites out of slavery. a los israelitas fuera de esclavitud. And we see what we just talked about here, right here in this passage. Y vemos, que es lo que hablamos en este pasaje, God, que the Dios, ultimate source of authority, la fuente final de autoridad, comes and appoints Moses. viene y And señala says, a Moisés. from a burning bush. De He la zarza says, ardiente, you're going to be dice, the one to lead the dice, Israel tú vas a out. ser aquel que vas a out of sacar a slavery. Israel de la esclavitud. And what did Moses have to ¿Y do? qué es lo que tenía que hacer He Moisés? had to recognize, Tenía que reconocer. wait, this is the God Espera, Él es el Dios. that is saying that he is the self-existent. Que Él es el Dios que es This autoexistente. God is who he is. Él es quien es He Él. had to acknowledge it. He had to accept it. Él tuvo que reconocer. And as you see, as you go on and see, if you read Cuando that passage, continuamos leyendo ese pasaje y vamos there's a a lot, ver he questions a lot. que Él cuestiona mucho. He has a lot of self-doubt. Él tiene mucha duda de sí mismo. Read it. He Sí. questions and he asks different things. Pregunta muchas And cosas. God, every time, reassures, gives him reassurance. Y muchas veces Dios le da confianza. And Moses had to le come to this asegura. place of submission Y Moisés tenía que estar en esta posición de to what sumisión God was telling him a lo que Dios estaba diciendo. and submit to that authority. Y someterse a la autoridad de And Dios. trust that God would bring them out of slavery, Y confiaba en que Dios va a hacer que Él los saque de la esclavitud out of Egypt. de Egipto. So that's just a practical example of what we just talked about. Entonces, este es un ejemplo práctico de lo que acabamos de hablar. So read that whole story. Get familiar Lea, por with it. favor, toda esa historia. Most of us have heard the story of the burning bush. La mayoría de nosotros hemos escuchado las But historias get de la in there, zarza look at ardiente, pero léanla de nuevo. Look at it with the mindset of authority Léanla con una mentalidad de we're talking autoridad. about, and see how Moses responds, Y vean cómo responde and see Moisés. how we can relate to that even today. Y vamos a ver cómo nos podemos When relacionar con eso when ahora. God tells us something, Y cuando Dios nos dice in our algo, minds we're like, en nuestras mentes está como que, God, ¿verdad Dios? me, ¿Yo? do that? ¿Ya van a hacer Are you eso? sure? ¿Estás seguro?
Shouldn't you think about this for a second? ¿Acaso debes pensar? Am I able to do this? Do I have enough strength? ¿Tengo fuerzas acaso para hacer eso? How many know what I'm talking about? ¿Cuántos de ustedes saben de lo We que do estoy hablando? this all the time. If we don't say it out loud, Si no lo dices en voz alta, we're thinking it. lo estás pensando. Okay? But listen, Pero escuchen, just be reminded again otra vez para that when recordar God, que Dios who is Yahweh, es que who aquel is que the es ultimate Yahvé source of es authority, la autoridad final, comes and de- says to you, fuente de autoridad, que viene a ti y and te dice, promise, you don't have to sit and question it. cuando Él te dice algo no tienes que sentarte y cuestionar, Recognize it, sino reconocer, acknowledge it, reconocer submit to y it, someterte a Él and be blessed. y ser bendecido. Walk in the blessing of the Lord. Andar en la bendición de Dios. Amen to that. Amén, amén a eso. Amén. So going forward here in God's authority, Entonces avanzando en la autoridad de Dios, we see in Exodus chapter 3, lo vemos en Éxodo capítulo 3, in that same story we're talking about, en la misma historia que estamos hablando, that God calls himself the I am, donde Dios se llama a sí mismo el yo soy, Jehovah. Jehová, He is Yahweh. Jehová, Yahvé. He is I am that I am. Él es el yo soy. In Hebrew, Haya, Yo soy quien soy. En hebreo, I am, Haya, en hebreo, Haya to exist, es reconocer, to exist, existir, existir, to exist. existir. He always was. Él siempre He fue. just exists Él siempre existió. in the present. En el presente, He en el presente. existed Él in the existió. past. En He el pasado exists in the future. existió el pasado. The I am. He is the great I am. El yo soy, él es el gran He yo is the soy. Haya. He is the one who exists, Él es el que existe. which means past, Significa pasado, presente and y future. futuro. the great I am, El gran Yahweh, yo soy, the one we serve, A quien nosotros servimos always exists, siempre ha existido. which is an amazing thing to Lo think cual about. es asombroso pensar. Going on, he calls himself Lord God. Cuando él se llama Dios, In the Hebrew, the Elohim, en el hebreo Elohim, God's name forever. el Dios, el nombre de Dios que significa Dios para siempre. We see in Acts chapter 4, Lo vemos en Hechos capítulo 4, verse 12, versículo 12, that is the only name que él es el único nombre that has the authority to save. que tiene la autoridad para Are we salvar. thankful for that? Y estamos agradecidos por eso. Man, I'm thankful I'm not in charge of salvation. Estoy agradecido que yo no estoy a cargo de mi salvación. What about you? ¿Qué hay de usted? That's way above our pay Porque grade. eso está muy arriba de lo que podamos alcanzar. God has the authority Pero él tiene la autoridad to save, and I'm thankful for para salvarnos. Estoy agradecido por eso. for his saving grace in Por my su life. gracia que salva. And I'm also thankful for his lordship Y también estoy agradecido por su señorío, in amén, my life as well. en mi vida. Also based on God's act of creation, También basados en el acto y creación de creación de Dios, both spiritual and physical. ambos, espiritual y físico. We see in Nehemiah chapter 9, Lo vemos en Nehemías capítulo 9, verse 6, versículo 6, particularly verse 6, particularmente el versículo 6, that he made que él hizo, or created él creó and preserves. y preservó. God has the authority to create Dios tiene la autoridad para crear and to y preserve para his creation. preservar a su creación. That's pretty cool. Eso es muy chévere. And also Y también very assuring. muy que nos hace, And nos very da mucha encouraging. seguridad, nos da He aliento. doesn't just create Él no solamente and nos lead his crea project y somos nosotros to su collect proyecto, dust, y nos tiene to be ahí, half done. nos hace a medias. Anybody done a project halfway? ¿Alguna vez ha hecho un proyecto a medias? Anybody have projects right now that are halfway done? ¿Alguien tiene su proyecto ahora que está What about a medio hacer? Anthony in the back, he's got projects Él tiene un proyecto. halfway done. So Está a la please mitad. come to the States and help him with his Por project. favor, vaya a los Estados Unidos y ayúdame en su proyecto. We need help. Él There's a lot necesita of ayuda, help. necesita mucha We have a ayuda. lot of hands in here. Aquí hay muchas manos. We can get it done quickly. Vamos a terminar rápido. But how many have left the project? I mean, you had great intention. A veces cuando comienzas un proyecto lo empiezas con I gran mean, the intención. idea was awesome. La in your idea head. fue genial. I mean, it was great. Sí, In your head, en tu mente and it was está. done, Ya lo hiciste ya. and it was the best Y thing. es el mejor proyecto. And then you had all the what am I trying to say here? Help me out here. The desires, yeah. You had the unction, the intentions
You had the passion. Tenías todo el deseo, la intención, toda la I'm pasión. gonna go get this project Voy a done. terminar este And you start proyecto. creating that thing, Cuando comienzas a crear eso, and oh man, I'm getting a little tired. dices, Oh man, I'm a little hungry right estoy now. cansado, tengo hambre. I need to go. I don't know how to do this next part, so I'm Ya gonna no go sé look cómo hacer this esta siguiente parte del proyecto. up. Oh man, I got that meeting coming up Oh, right now. hay una reunión que tengo que ir. I'll get back to that. Ya, después regreso a terminar el proyecto. 1 month later, Un mes después, 2 months later, 2 meses después, 3 months later, 3 meses después, 6 months later. 6 meses Hey, después. have you finished that project? ¿Y has terminado Ah, el I'm gonna get to it. I'm gonna- Oh, sí, ya voy a terminar. How many are thankful ¿Cuántos de ustedes están agradecidos that God que Dios is a creator, es un creador, a preserver? preservador I'll even go further, a finisher. y un terminador? God starts, Dios comienza, creates, crea, preserves, preserva and finishes. y lo termina. Man, that is such a powerful promise. Esa es una promesa tan tremenda And we need to get in our hearts. que tenemos que nosotros tenerlo en nuestro Because corazón. we're encouraged tonight to be overcomers. Eso nos anima mucho a que nosotros He's not done with seamos you. más que vencedores. Él no ha terminado contigo. He's not done. No ha terminado contigo. He's not stopped No se ha detenido working on his project. de trabajar en su proyecto. Everyone in here Todos nosotros has a specific plan, tenemos un punto específico, purpose. un propósito específico, You've been destined que incluso un destino to be this, to live in this purpose. de vivir en su propósito. And God is saying tonight, Y Dios nos dice esta noche, I'm not finished with you. no he I'm terminado, not finished with my project. no he terminado con mi I'm still proyecto. working on Estoy trabajando I'm still en building ti. it. Todavía lo estoy it. Yeah, it's edificando. taking a little time. Está tomando un poco de And tiempo, then he's ¿sí? going to finish it one day. Pero él un día lo va a terminar. It's going to be an awesome Y va a ser project. maravilloso, un proyecto maravilloso. One day, Un día, when we see him, cuando lo we're veamos, going to be like him. vamos a ser como él. This incorruptible, Este cuerpo Everybody come on. corruptible, this incorruptible este This cuerpo flesh. corruptible, esta carne, is going to put on corruptible. se I va, mean, se va a cubrir. this I said corruptible- right, I said right. Thank you. That's why Pastor John prophesied. Se va a vestir de lo It's incorruptible. corruptible. It's Este going to put on cuerpo incorruptible. corruptible se We're gonna be like him. a vestir de lo The project's going to be incorruptible. complete. Y el proyecto va a ser And we're going to rule completado. and reign with Christ. Y vamos a reinar con Cristo. But we're not. Aleluya. We'll keep it there. That's a whole other lesson. Amen. I'm going to just give a couple more statements here going down. Vamos a hacer un poco más de afirmaciones aquí. Based on his self-existence in eternity, Basado en su autoexistencia en la eternidad, at the beginning en principio and the end of time. y al fin del tiempo. I think I've kind of made this point already, but Yo creo que ya dije este punto. in Revelation chapter 1, verse 4, En Apocalipsis 1:4 it says that he was, dice que Él fue. is, Apocalipsis 1:4, and Él there is es to come. y Él es quien ha de venir. He is the great I am. Él es el gran yo soy. Remember Haya, the one who exists. Recuerden el Haya, aquel que existe. He is the first. Él es el He principio, is the last. el primero y el último. God's authority represents himself. La autoridad de Dios se representa a sí mismo. And also this statement that Y también esta afirmación, sinning against God's authority pecar en contra de la autoridad de Dios is sinning against God. es pecar en contra de Dios. All sin means in the Greek is to miss the mark. En el griego, el pecado significa no dar en el punto, Anthony, put something up en in el the blanco, air. no dar en el blanco. Put a pin up in the air. Pon tu lapicero ya, mira. That's the mark. Ese es el punto, mira. Tienes que llegar al punto. Mire. All sin is missing the El mark. pecado es así, ve. I missed the mark. No dar al blanco. I missed the mark. He perdido, no he dado al blanco. Eso significa el pecado. And so we want to make sure that we're keeping. Yeah, go there, go. We want to make sure that we're keeping our eyes on the prize. the Cómete el mark. chicle. It's the last one I got. Sorry. Es el último que tenía. So just a couple more points. I know I've talked about some of these, but Un par de puntos más. there is no authority except from God. No hay ninguna autoridad excepto la que viene de We Dios. saw that in Romans chapter 13. Que lo vimos en Romanos capítulo 13. Authorities are appointed by God. Las autoridades son señaladas por Dios. We covered that. Ya hemos cubierto eso. He has authority over us. Él tiene autoridad sobre nosotros. As here's another visual. Y aquí está otra figura. As the potter is to the clay. Es igual que
El alfarero es como el And we barro. see this in Romans as well. Romans chapter 9. Lo vemos en Romanos capítulo 9 también. Particular chapter 21, verse 21. Capítulo- Romans 9:21. Romanos 9, 21. And let's go there for a second. Vayamos allá, por favor. Romanos 9, 21. Romans 9:21. And Ya, a ver, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Romanos 9, 21, rápido. 1, 2, 3. Bien. Romanos 9, 21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Amén. Right. Just as the clay, when it's getting fashioned and molded, Así como el barro está siendo moldeado. doesn't say, wait a second, El barro no dice, I don't like that shape. no me gusta esta forma. don't mold me like that. No me hagas así. I like that shape over there. Me gusta que me hagas así I como like that finish ese work. molde. Quiero que Let me así. like that. El barro no va a decir, hazme así como él. Shape me a little bit skinnier right Es un there. poquito más flaquito por I este want this lado. wide. A ver, ¿por qué me has hecho ancho? Amen. Amén, dice acá. I want this wide. I want to be skinny. ¿Por qué me has hecho Skinny ancho? with Yo clay. quiero ser más delgado. Please, Lord. Wait a second. Please, Lord. Por favor, Señor, Why are you molding me that ¿Por way? qué me estás moldeando de esta Why forma? right now? ¿Por qué ahora? Why can we wait? ¿Por qué podemos esperar? Right. All of a sudden, we're just going to put this pressure on? Así de pronto, pones presión en Just mí. as the clay Así como el barro. doesn't say to the No pot, dice make me skinnier, hazme más make me delgado, wider. hazme más How ancho. much more ¿Cuánto más? do we Vamos a not say to our Creator, who is the ultimate source of authority, no vamos a decir nosotros a nuestro que es a la autoridad final de nuestra autoridad, de nuestra fuente. why not? ¿Por qué no? Shape me this way. Oh, hazme así. That's what happened in this person's life. Why can't I experience it? Esto pasó en la vida de esta persona. ¿Por qué yo no puedo experimentar también lo que pasó él? Acknowledge Entonces, admitir who He is in our lives. quién es él en nuestras vidas. Accept Admitir, that reconocer He is the potter. y aceptar que él es el alfarero. Nosotros somos And our prayer y nuestra oración from Romans chapter 9, de Romanos capítulo 9, verse 21, versículo is 21 simply this. es simplemente esta. Potter, El alfarero, shape me alfarero, moldéame the way you want to. la manera que tú quieras. And I will acknowledge Y yo voy a reconocer and submit y me voy a to someter your will, a tu voluntad to your way. y a tu manera. Amen? Amén. Amen. In Christ, also there's another promise. In Christ, we are born of God. Y también en Cristo somos nacidos de We Dios. see this in John 1, 12 through 13. We're Lo going vemos esto en Juan capítulo 1, 12 y 13. to go there. I'm going to break down a couple words here. Vamos a desglosar aquí un poquito. This is important. Yeah, esto es muy importante. ¿Ya? John 1, 12 through 13. Juan 1, 12 y 13. Okay. And they can, one of them can read as well. ¿Alguien que lo lea, por favor? Juan 1, 12 y 13. ¿Qué me está? ¿Lista? Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, Good. Amén. Good. Well, that word, the sons, or son, Esa palabra dice hijo, there that John's referencing. al cual está refiriéndose Juan. In the Greek is the word teknon. Es la palabra en griego, la palabra teknon. Teknon. And what does that mean? ¿Y qué significa It teknon? means the born one of God. Significa el nacido de Dios. We were born into the family of God. Hemos nacido nosotros a la familia de And we Dios. are adopted Y hemos sido adoptados unto sonship, a ser hijos, maturity, a madurez, full stature of man. a una estatura completa de We un were hombre. born into the family of God. Hemos nacido en la familia de Dios. Matthew chapter 5 verses 48 Mateo capítulo 5 versículo 48 goes on and it uses the word in there sons as well, continúa usando la palabra hijos también. which in that passage is teleos.
Y en ese pasaje significa telios, meaning a perfect man. significa un hombre perfecto. What am I saying? ¿Y qué es lo que estoy diciendo? God wants to take us Dios quiere tomarnos from a technon, de un a tecnon, born one, un nacido, a child of God, un hijo de Dios, an infant, un infante, a baby, un bebé, in Christ, un chico that cries and que whines, que grita, doesn't que understand, piquichea, needs his baby, que se change, needs a bottle, que necesita su Needs a hand, biberón, necesita help. una ayuda siempre, to a teleos, que nos quiere volver a Telios, a perfect man, Telios, que es un hombre, un varón perfecto. right? And one day, Y un día we will be adopted into sonship. vamos a ser adoptados como Sure. hijos. Adoption, all it means in the Greek is placement. La adopción, todo lo que la adopción significa es ser puesto, Placement. colocado. Placement. Placement into sonship. Es colocado Placement en ser- into para a ser perfect hijo. man. Colocado para ser The heart of the un hombre Father. perfecto. The heart of the Father. El corazón del Is that we Padre would go from es que infant nosotros pues, seamos de niños to a perfect man. a varones Or a perfectos perfect woman. o mujeres perfectas. Amen? Amén. And isn't that the heart of the Father in the natural? ¿No creen que eso es el corazón del Padre es algo Any natural? fathers in here? ¿Hay alguien aquí es padre? I have ¿Padre? yeah. I have an 18-month-old. Yo How old yo is tengo how uno old de is 18 años, how old is yours? de 18 meses. 18 meses. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Tu hijo. 17 mayor. 17. 17. Good. And so he's a teenager, Es una adolescente and we know how that goes. y sabemos qué pasa con ellos. We got some teenagers in the back, so Hay adolescentes atrás. I want to be careful here. Hay que tener cuidado. No, I know them well. No, los conocemos bien. But ¿De qué pie cogen? I would assume Voy a asumir that you want the best for your 17-year-old. que tú como padre quieres lo mejor para tu hija de 17. I mean, as a father, Como padre, he's not the finished project, no es un proyecto terminado todavía, but pero he's not a baby no es una bebé, anymore. ya no es una He's bebé, learned how to go to the bathroom. ya sabe ir sola al baño, You don't have to change his diaper ya no tienes anymore. que cambiar su pañal. You might have to hold his hand, but he probably wouldn't like that De much. repente a veces tú quisieras tomar su mano, pero ella He knows how to feed himself. Ella puede comer sola, He knows how to feed himself. ella puede comer sola, He knows how to function. ella sabe hacer In sus those cosas ways. en diferentes cosas, But he's not a perfect man. pero no es una niña perfecta. And the heart of the Father is what? Y el corazón del To Padre do es everything I can. que hacer todo lo que pueda, Everything I can. todo lo que pueda To set my son up. para establecer, para enseñar a mi hijo, So that he can go farther than I did. para que él o ella pueda llegar mucho más lejos de lo que yo llegué. And so that the changing of diaper days Así que los días de cambiar pañales becomes days of celebrating. se vuelven días de celebración, There's days of cheerleading. días de animación. Amen. Amén. And I believe that's the same heart of the Father for us. Y yo creo que es el mismo corazón que los padres debemos tener. When we entered the kingdom of God, we were babes in Christ. We were babies. Cuando recién entramos al reino de Dios éramos bebés. But He does not want to keep us as Pero Él babies. no quiere que nosotros sigamos como bebés. And how many Entonces, people entonces, ¿cómo las personas in the church en la iglesia today hoy been in church for 40 years, están en la iglesia por 40 años, 50 years, 50 and años they're still spiritual y babies? siguen siendo bebés espirituales? Still needing their diaper change. Siguen queriendo que se les cambie los Still needing pañales. their hand. Siguen queriendo una mano. Don't know how to function. No están funcionando. That's not God's plan for us. Ese no es el plan de Dios para That's the nosotros. start, Ese es el comienzo, but it's not the end. pero ese no es el God's final. got a plan for us. Porque Dios tiene un plan para And nosotros. so, the born ones of God, who's talking about John 1. De los nacidos de Dios, lo que estamos hablando de Juan 1. And just understanding the progressive of sonship. Entonces entendamos la progresión de ser hijos. In the New Testament, actually, there's like 5 different words for sons. En Mateo hay 5 diferentes palabras para And hijos. we won't go into all of them, Que no vamos a estudiar todas, pero but as you go, you can see the progression of sonship there. cuando estudias, vas a ver la progresión de un hijo. So tonight, technon, born ones, Entonces, tecnon esta noche, la palabra de nacidos a, wanting us to get to teleos completion.
que debemos ser a los terios, a la compleción. Understand the true meaning of adoption is placement. Entender el verdadero significado de adopción es ser colocado. And what's he placing us into? He's placing us into sonship. Él nos está colocando He's placing como us into hijos, as a perfect man. como varones perfectos. Another statement here, the end will come according to his authority. Otra afirmación es que el final va a llegar según su autoridad. A reference scripture for this is Acts chapter 1, La escritura para esto es Hechos capítulo 1, verse 6 through 7. versículos 6 al 7. I just want to continue here talking about God's authority. Vamos a continuar hablando sobre la autoridad de Dios. And we're going to take a look at scripture here. Vamos a ver una escritura. And the statement here is all scripture is authoritative. La afirmación es toda la escritura es autoritativa For the man of God. para el varón de Dios. 2 Timothy talks about this. Según de Timoteo habla sobre esto. You can go there if you would like. Vayamos por favor allí, los que tienen sus apunten. And 2 Timothy chapter 3, Según de Timoteo capítulo 3, 16 versículos 16 through 17. y 17. Somebody read that. Alguien que lo lea por favor, que sea al toque nomás. ¿Qué? Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. Sí. Sí. Good. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Tremenda versión. Okay, very good. So we see that the scripture is profitable. Entonces vemos que la escritura es que nos ayuda, Brings profit to us que trae bien para in nosotros. these ways: De estas formas. doctrine, En doctrina, teaching, enseñanza, reproof, nos corrige, correction. nos enseña, nos corrige. Sometimes we gotta bring correction. A veces va a traer Sometimes the Lord brings correction in our lives. corrección a nuestras vidas. Sometimes it's instruction A veces trae instrucción in righteousness, en justicia. that the man of God may be, Pero el hombre, para que el hombre de Dios the sea, scripture says, thoroughly equipped. para que el hombre esté primeramente capacitado. So the scripture is authoritative Entonces la escritura es autoritativa and it is filled with equipment y está para equipar, that we can get hold of, para que nosotros podamos aferrarnos so that we can be everything that God called us to be. y poder ser todo lo que Dios nos llamó a ser. We know that He is the Word, right? Él es el verbo, amén. Give him a second, gotta drink that coffee. Lo siento. He is the Word, right? Él es el verbo, amén. How do we know that? Where's that found in the Word? ¿Dónde se encuentra esa palabra? Scripture relates to that. ¿En qué se John 1. In the beginning was the En el principio era Word, and the Word was y el verbo era with God, and the el Word verbo was God. God is the Word. And so if God is the ultimate source of authority, Entonces Dios es la fuente final de and the autoridad Word is, y la palabra es God. el verbo es Dios and that tells me that the Word of God y eso me dice que la palabra de is Dios authoritative. es autoritativa, Holds authority. tiene autoridad, It's a living Word. es una palabra viva, As we said earlier, it's active, it's así como le sharp, dijimos es activa, any two-edged sword. es una espada más cortante que cualquier Cuts, espada del hombre cuts vivo past the flesh. y que traspasa la carne. To those past the external appearance. Traspasa la apariencia externa Cuts into the very deepest places of us. y llega hasta lo más profundo de Our nosotros, hearts. Yes. en nuestros corazones. And the scripture says it is a discerner Y dice la escritura que es la que discierne of our thoughts nuestros pensamientos and our intentions. y nuestras intenciones de nuestro corazón. That's the type of word we have. Ese es el tipo de palabra que tenemos. That's the type of weapon we have. Ese es el tipo de arma que This is tenemos. life. Esa es vida, This is power. es poder, This is authoritative. autoritativa. This ain't just some book.
Este no solamente es un libro, It's into cualquiera. some fantasy land. No es algo como fantasía, This is living. es viva, activa. This is the word of God. La palabra de Dios. Yahweh. The Yahvé, word of Yahweh. la palabra de The word of the Yahvé, great I am. la palabra del gran yo I, soy, the I am. el yo soy, Word of the one who exists. la palabra por la cual todo existe. Past. El tiempo Present. pasado, presente Future. y futuro. That's what I got. Eso es lo que tengo acá. That's what you have. Esto que tú tienes es, Amen. It's authoritative. es autoritativo. Another scripture passage here, Hebrews chapter 1, verse 3. Otro pasaje para ver es Hebreos capítulo 1, 3. And I'll read this one. It says, who being, you don't have to go there, but just write it down. Solamente escriban el pasaje, no vayan allá. It says, who being in the brightness of his glory, Quien estando en el resplandor de su gloria and the express image of his person, y en la imagen expresa de su persona and upholding all things by the word y que agarra todas las cosas por su of his palabra, power, de su poder, when he had by himself purged our sins, que él tenía por sí solo pagar por nuestros pecados, sat down at the right hand se sentó a la of diestra the majesty de la on majestad high. del Altísimo. Amen. Amén. A couple more statements here on God's Unas authority. afirmaciones más sobre la autoridad de Dios, By his authority, que por su autoridad God created everything Dios creó todo and holds all things y él sostiene todo together by the authority of his word. junto por la autoridad de su palabra. Holds it by the authority of Y la his word. sostiene por la autoridad de The su palabra. universe is literally held together by the word. El universo literalmente está sostenido The rema. por Dios. Of his power. La rema de su poder. In the Greek, dunamis. Y el griego es Dunamis power. dunamis. El poder His dunamis, dunamis. his miraculous power, Es poder his milagroso. force, Su his fuerza, might, su his poder, strength. su God fortaleza. said, let there be light, Cuando él dice que se haga la luz, and there was. y la luz se hizo. That's the power and authority of the Así word. es el poder y la autoridad de Dios. And so this world is literally, the universe is literally created by the word. Este universo literalmente ha This sido living, creado por active, su palabra, sharper que than es two-edged sword. viva, Word. activa, más That we're cortante que talking cualquier about. espada de dos filos de la cual A hablamos. lot better than a fantasy book, right? Mucho mejor que un libro de fantasía. Amén. All heavenly and earthly authority Toda la autoridad terrenal y celestial was created by Christ fue creada por Cristo and for Christ, y para Cristo. and He is preeminent over all Y Él things. es preeminente sobre todas las cosas. Preeminent Preeminente before others, antes de los demás. surpassing. Que sobrepasa. So He is preeminent. Él es He surpasses Preeminente, que sobrepasa. before others Antes que los over all demás. things. Antes que todas las cosas. Reference scripture here, if you want to write it down, Colossians chapter 1, Una escritura de referenciales, Colosenses capítulo 1, solamente escriban Colosenses 1, verse 15 through 18, 15 al 18. where we see that Christ is the head, or sorry, He is the head of the body of Christ. Cuando él dice que él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Listen to me. Escuchen aquí un momento. Men, Varones, sorry, man hombres, is not the head no, of the church. los hombres no son la cabeza de la iglesia. Jesus Christ Jesucristo is the head es la cabeza of the church. de la iglesia. And then from there, Y de allí, He ordains, él ordena, appoints, señala, delegates delega authority, autoridad. eldership, eldership, Ancianos, deacons, diáconos and so forth and so on. y From así there. sustantivamente. Do we agree? Jesus Christ is the head of the church. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amen? Amén. He sets the direction. Él He establece la sets the dirección. tone. Él establece los caminos. Amen. And when He's in charge, it's going to go good. Y cuando Él está a cargo, todo saldrá bien. Amén. His word is spirit and life. Su palabra es espíritu y es vida. His word is spirit and life. And the scripture actually says in John chapter 6, En la Biblia en realidad dice en Juan capítulo 6, verse 63, versículo 63, that the spirit gives life. que el espíritu da vida. And so just remember, His word gives us spirit Recordemos que su palabra es espíritu and life. y vida. Moving on here, one more statement Una afirmación más aquí about God's authority. sobre la autoridad de Dios. It says God's anointed word
Dice que la palabra ungida de Dios in our mouths en nuestras bocas can change our lives puede cambiar nuestras vidas and the lives of those around y us. las vidas de aquellos que nos rodean. The power of your word Poder de tu palabra and our words. y nuestras I'm palabras. just talking about the power of His word. Estamos hablando del poder de So de when la He palabra de spoke, Dios, que cuando Él it habla, literally came to be. literalmente sucede. And how many know Y cuando sabemos that when nosotros we speak, que cuando hablamos, we set the atmosphere? nosotros establecemos la Things atmósfera, can change las cosas cambian and things can happen. y las cosas pueden And suceder. we say, be healed Cuando decimos sé sano in the name of en Jesus. el nombre de Jesús, I mean, I've seen people healed. ¿cuántos de ustedes han visto a la gente ser sanada? Authoritative word. La We also can autoridad de la say palabra. things like También this. decimos cosas así. Oh, my life is horrible. Oh, mi vida es terrible. Oh, this tastes terrible. Oh, esta vida es I got terrible. the worst headache right now. Tengo el peor dolor de I cabeza. just want to go home, Quiero ir a casa solo. talk to nobody, No quiero ver a sit in nadie. my room. Quiero estar en mi cuarto. I can't stand my life. No puedo soportar mi And before you know it, you're crying in Si the te das corner. cuenta, estás quejándote y llorando. Your day is a depressing mess. Tu día es un desastre de How many know that? ¿Cuántos de ustedes saben eso? Hey, sometimes A veces, circumstance may not las change. circunstancias puede que no But I cambien. tell you what, Pero my déjame word decirles que sí. holds life and death. Pero en mi boca hay vida y muerte. And I'm going to speak life over my Y headache. yo voy a hablar vida sobre mi dolor de And it may cabeza. be healed, Puede que se sane, it may stay. puede quedarse I'll tell ahí. you what, Pero déjame decirle que I'm walking life. voy a andar en vida. I'm not walking around dead. No voy a estar andando I'm como not walking muerto. around with bad Voy testimony. a andar como dar Brother, un believe me. testimonio. We talked earlier. I'm not going to be a victim No voy a ser una for víctima. what's going on in my Lo que life. está pasando, de lo que The está pasando en mi vida, circumstances, the de las trials. circunstancias, de los It's gonna rain on the problemas. just. Va a llover en los justos. And the unjust Y en alike. los justos And también. take heart, church. Va a haber He's overcome the world. cosas difíciles, pero soporte porque Él venció al mundo. And there's power. Y hay poder. Just think about this for a second. Solo pensemos en esto. There's power Hay poder and influence e influencia and impact e impacto in every single word en cada palabra that you say. que digamos. Oh, it doesn't matter. No, no importa. Oh, it doesn't matter. Ah, What I said, no, it don't matter. lo que importa, lo que digo no No, it importa. matters. No, sí importa. God spoke Porque Dios habló and it was. y sucedió. And the same authority and power He gives us today Y la misma to speak autoridad que over nos our da hoy, situations. hablar a nuestras And situaciones. when you do it, watch your mindset change. Cuando lo hacemos, tenemos que tener cuidado de lo que pensamos. Watch your Que cambie actions. nuestras Watch your acciones. actions follow your words. Que nuestras acciones sigan a nuestras palabras. And watch your atmosphere around you. Observa que la atmósfera cambie las And circunstancias. watch it be a testimony. for those Observa around que you. eso va a ser un testimonio para aquellos que te Man, rodean. I'm struggling right now. Oh, estoy luchando ahora. Life is actually really hard. La vida en realidad es difícil. There is an actual situation going on right now. Hay una situación en realidad que está sucediendo. But I know my friend, Pero conozco a mi amigo. and I know he's going through Yo issues, sé que él problems. está pasando cosas y situaciones. But I see his words of life. Pero veo que él está hablando I palabras de see him vida. have this encouraging mindset. Pero está hablando cosas que van a He's cambiar actually su mente. encouraging me. Y sus palabras I should be encouraging him. Yo debo animarle a él. What's he doing? ¿Y qué es qué My está life haciendo? is good. Mi He's vida es encouraging me. buena, él me animó a mí. Well, this don't make any sense. Esto no tiene sentido. That's a testimony Ese es un testimonio. of God's goodness La bondad de and Dios, faithfulness. la fidelidad That de we Dios. can have joy in the midst Vamos of a the tener circumstances. gozo en medio de las He says, circunstancias. be thankful Él dice, in. tenemos de dar Everyone gracias. say in. Todos digamos en. Demos gracias en All things. todas las cosas. Not thankful for. No debemos estar agradecidos Lord, I'm por. thankful for cancer. Oh, te agradezco por el cáncer, Señor. Lord, I'm thankful for my headache. Gracias por el dolor de cabeza. Lord, I'm thankful for this. Oh, gracias and por that. esto, hermano. Doesn't say that. No He nos says dice be eso. thankful in Debemos de estar all agradecidos things. en todas las cosas. In all things. En. That's life Esa es vida and death y muerte. and the power of the tongue. Que hay en el poder de la We see vida. this in Scripture in Ezekiel chapter 37, La escritura en Ezequiel capítulo 7, verse 4 and 5. versículos 4 y 5. The story of the dry bones. Es la historia de los huesos secos. We won't read it, but the dry bones, what does it say? Hear the word of the Lord. Escuche la palabra del Señor. And those dry bones did what? ¿Qué pasó con los huesos secos? Let them live. They didn't remain Cobraron dead. vida. Those weren't dry bones. No se quedaron After así. the words were spoken. Después que las palabras se hablaron, Dry cobraron bones, vida. hear the No se quedaron word. ahí. Hear the living
es el vivo. active, La, sharper la palabra than viva, any two-edged sword. activa y más cortante que cualquier Word. espada de doble filo. word La palabra and come alive. que viene, que cobra vida. Proverbs 18:21 is another good passage on this. Proverbios 18:21. Proverbs 18:21. Y 18:21 es un pasaje claro. que That habla death, sobre and esto. I said it already, but death and life Lo dije ya, que la vida y la muerte are in the power, están en el poder dunamis power dunamis, el poder dunamis, of the tongue. el poder de la lengua. Hebrews 4:12. Hebreos 4:12. I mentioned this earlier. Ya también lo mencioné. That the word of God Que la palabra de is Dios living, que está is viva, powerful, que es is poderosa, sharper than any two-edged es más sword, cortante que and cualquier is a espada de doble discerner of filo. the hearts que penetra los corazones, or thoughts los pensamientos and intentions. y las intenciones del corazón. Amen to that. Amén a eso. So, brothers and sisters in Christ, Hermanos y hermanitas en Cristo, I encourage you, les animo, if as the world waxes more and more, as the world continues to be how it is, mientras el mundo continúa siendo como es, know that we can continue to speak life sepan que nosotros debemos seguir hablando vida and not death y no muerte over our situation. sobre nuestra Speak situación. life over the next generation. Habla vida sobre sobre tu siguiente generación. You in here that are in the faith that have been serving the Lord for years, Tú, aquel que has estado sirviendo al Señor por speak años, life to the next generation. habla vida a tu siguiente Of generación. course, correct them when they need corrected, Claro, corrija lo que se necesita corregir. instruct them when they need instruction, Instrúyele cuando necesita instrucción. hold their hand when they need their hand held. Agarra su mano cuando necesita que le agarre la Speak mano. life to them. Habla vida a Speak it él, into a tu generación. Amen. Amén. All right, let's move on here to the source of authority, Vayamos avanzando al tema de que es sobre la fuente de autoridad. which we have talked about as God the Father. Lo que hemos dicho que es Dios el Padre. Isaiah 33:22 Isaías 23:22 says, "For the Lord is our judge, dice porque el Señor es nuestro juez. the Lord is our lawgiver, Él es el que da las leyes. the Lord is our king, Él es nuestro rey and He will save us." y Él nos va a salvar. Last thing we're going to talk about tonight Lo último que vamos a hablar esta noche are these three things in Isaiah 33: son estas tres cosas de Isaías 33. judge, Juicio, lawgiver, del que da las leyes and king. y rey. So if you want to go to that passage and have it open, A ver, aquellos que por favor, pido que vayamos a ese pasaje. hermano. we'll talk through all three of those. Ok, van a leer ese pasaje y vamos a hablar sobre este tema. Okay, Jeremiah. Isaiah, Oh, perdón, Isaías. Isaiah 33. Isaías 33:22. Es Isaías. I already read it, but you can have it open as we're talking about it. Sí, abren ahí sus Biblias en Isaías 33:22. Okay, Ya hablé sobre esto, pero mantengan abierto ahí el pasaje. okay. So God the Father is the source of divine authority Entonces, Dios nuestro Padre es la fuente de la autoridad divina by reason of His position over humanity por razón de su posición sobre la humanidad in terms of power en términos de poder and protection. y protección. In this passage here in Isaiah, Y este pasaje aquí en Isaías, God is described as holding three different offices, Dios está descrito como tres diferentes oficios representing three unique positions, que representan tres posiciones únicas all talking about authority. y todas hablan sobre autoridad. So the first office we're going to talk about is king. La primera posición que hablamos sobre él es que él es rey. And when we look at a king, Cuando vemos a un rey, it is a position of absolute ruler él está en posición de un gobernador absoluto, to whom allegiance is expected. de quien los que están bajo de él esperan de recibir de él. Scripture talks about this in Isaiah chapter 46. La escritura habla sobre esto en Isaiah chapter 46, Isaías 46, verse 9. versículo And 9. it says this, it says, "For I am God, Dice, porque yo soy Dios and there is no other." y no hay nadie And más. so God is our king. He is the king, and He actually is the King of kings Él es en realidad el rey de reyes and the Lord of lords. y señor de señores. Paul reflects God the Father's authority. Paul reflects God the Father's authority Pablo refleja la autoridad de Dios el Padre throughout his writings. en todas las escrituras que él hizo. We see this in Ephesians Lo vemos en Efesios chapter 4. capítulo 4. I'll go there and read it.
Paul writes in Ephesians 4:6 4, versículo 6. and says, one God Y es un solo Dios and Father of all, y Padre de todos, who is above all que está sobre todos and through all, y vive en todos and in you y en ti all. y en todos ustedes. Paul recognized the kingship Pablo reconoce a Dios como rey, que of es his Father God. de su Dios, de su Padre Dios. And so from Genesis 1, chapter 1, Entonces de Génesis 1, capítulo 1, all the way to Revelation chapter 22, todo hasta Apocalipsis capítulo 22, God is always presented as ruling his creation Dios siempre es representado como gobernador de su creación, with kingly authority. con una autoridad de rey. From the beginning of the garden, Desde el principio en el jardín del Edén, that kingdom of God established in the Garden of Eden ese reino de Dios que ha sido establecido en el jardín del Edén was a beautiful picture era una figura hermosa of what God not only created, que no solamente Dios creó, but purposed sino lo hizo con for propósito his creation. para su creación. And it was a beautiful image of the kingdom of God. Es una imagen hermosa del Obviously, reino we de Dios. know the fall later takes place. Obviamente vemos ahí que la imagen de la historia de la caída Jesus sucede. comes Luego viene Jesús to save the world, but para salvar al mundo, also pero también to come back to reinaugurate that kingdom regresa para reinaugurar of God that el once reino, was established in Genesis, que las palabras que han sido establecidas desde but Génesis because of man's missing the mark, es porque el hombre no dio el blanco, caused separation from eso God, causó separación de and Dios. now being a bridge back to God. Y Jesus. ahora Jesús es el puente de Dios para poder regresar a Dios. Jesús nuestro But he Salvador. also came back to reinaugurate his kingdom. Y luego él vino a reinaugurar su reino. So he came as a savior, Entonces el rey como nuestro he Salvador came as a king, y él también vino como and he rey. holds the office of a king. Y él está pues, en la posición de rey. From Genesis 1 Desde Génesis 1 to Revelation hasta 22. Apocalipsis 22. Number 2 office that he holds, La posición número 2 que él tiene, that we see in Isaiah 33, lo vemos en Isaías 33, verse 22, versículo 22, is lawgiver. que es el dador de las leyes. The office, Legislador, podríamos decir. Sí, legislador. the office of the lawgiver La posición del legislador represents the announcement representa el anuncio of God's legal authority. de la autoridad legal de Dios. God has announced his authority over mankind Dios ha anunciado su autoridad sobre el hombre, by giving us laws and commands, dándonos a nosotros leyes y mandatos. which these laws and commands represent his character. Estas leyes y mandatos representan su carácter. And as we were talking about in Genesis 1, Y así como hablamos en Génesis 1, or the beginning of del Genesis, principio de Génesis, human beings were originally created in God's image. el ser humano ha sido creado originalmente a la imagen de Dios, amén. And which means that we were to reflect who he is. Lo que significa que nosotros debemos reflejar quién es We Él. were to be an image of him. Debemos ser nosotros una imagen de That's what he Él. intended. Esa es la intención. And thus we are expected to learn and obey his laws and commands. Por lo tanto, se espera que nosotros obedezcamos sus leyes y sus mandatos. We're created in the image of God. Porque fuimos creados a la imagen de We are Dios. to reflect, we are to bear the image of our lawgiver. De repente, por lo tanto, debemos reflejar su imagen de Él. Us, because of the fall of man Y nosotros, a causa de la caída del hombre, and being born into a world of sin, que hemos nacido en un mundo pecaminoso, we must learn to obey. debemos aprender a We must obedecer. learn and also learn how to obey his laws. And his commands. Aprender y obedecer sus leyes y sus mandatos. So, and as we talked about, there are consequences for breaking God's laws. Así como hemos dicho también, hay consecuencias para aquellos que rompen el mandato, la ley de Dios. And as we talked about, the biggest thing is the separation from God. Como hemos dicho que es lo peor que sucede es separación de Dios. When we miss the mark, Cuando nos damos al blanco, we're separated from the mark. estamos separados del We're blanco not connected to the mark. y no estamos conectados al And blanco. that's why we needed Jesus Christ Por eso necesitamos a Jesucristo, to come para que venga and to bridge that gap. y que Él sea el puente de ese Where there was vacío, separation, de esa brecha, de cuando There is había no separación, separation. ya no haya that separación. veil was broke. Porque Or ese that velo, veil was torn, ese velo fue roto and the doors swing wide now. y la puerta ya está abierta Access. para ambos lados. Access Tenemos acceso to the nosotros Father. al Padre.
Amen? No longer once a year can the priest experience the presence. Antes era solamente una vez al año, ya no solamente va a ser una vez al año que el sacerdote entra al templo, Now that veil is torn. porque el velo ya We fue have roto. access Nosotros tenemos to acceso the throne room of God. al trono de Dios. Amen? Amén. And so we want to make sure that we understand Entonces that debemos asegurarnos de que entendemos the missing of the mark is that separation from God. perder el blanco es estar separados de Dios. And we desire to be connected. Y debemos desear estar conectados. Just as Adam and Eve were connected in the garden. Ese es Adán y Eva que estaban conectados en el jardín. Okay, last office we're going to talk about tonight El último punto, el último oficio o posición de la cual vamos a hablar esta noche is the divine judge. es el juicio divino. The Lord is our judge. El Señor es nuestro juez, escribe And this speaks of the enforcement of God's authority. Esto habla sobre reforzar la autoridad de Dios. He's the judge and I'm not the judge. Él es el juez, yo no. You're not the judge. Tú no eres el juez. Amen? Amen. He has the final say in judgment. Él tiene la palabra final como juez. God tells us Dios nos dice a nosotros to examine fruit, que examinemos el fruto, which is evidence la cual es of a evidencia life lived in Him. de una vida vivida en He Él, doesn't call me to judge you as far as your salvation que no viene a juzgarte, solamente viene a darte or the salvación intentions of your heart. y mira las intenciones de tu I don't corazón. know the intents of your heart. Yo no sé I las can intenciones say I de know tu the corazón. intents of your Yo heart, puedo decir cuáles son, but I don't know the pero intents of your heart. Only yo you no sé know. cuáles son las intenciones de tu corazón, solamente tú lo sabes. I can't judge Yo that. no puedo juzgar aquello. It's one of the hardest things in the natural realm in a courtroom to figure out. is Es the una de las intent. cosas más difíciles en el ámbito natural de poder mirar I la can't- intención del corazón de otra persona. I can't figure that out, but I'll tell you one who does Yo know. no puedo darme cuenta, puedo decirte lo que pueden hacer The alguien, judge. The judge. The one who holds the pero office sí of le puedo judge. decir quién lo puede hacer, es el juez. He knows the heart. Él conoce el corazón. Man looks on the outward. Porque el hombre mira lo exterior, Looks on the external todo lo things. externo, las cosas Looks externas. on what you're doing, saying. Nosotros podemos ver lo que God miras, knows lo que estás it. haciendo, pero Dios es el que mira el And corazón. he knows. He knows what's going on. Él sabe lo que pasa en ti. That's why he's the judge and I'm not. Por eso es que Él es el juez y yo no. And thank the Lord that I don't have to judge. Agradezco a Dios porque Él tiene esa posición y yo no. God must judge because without judgment there is no genuine authority. Él debe juzgar porque sin el juicio de Dios no hay, there's no way. No, there's no real authority. There's no No hay genuine. una autoridad genuina. And so authority and judgment go together. Entonces la autoridad y el juicio van juntos. God's judgment is impartial. El juicio de Dios es imparcial. He doesn't have favoritism. No hay favoritismos en He Él. doesn't Él no tiene su preferido. favor me over Anthony back there. Yo no soy su preferido más que de His Anthony. judgment is impartial. Su We juicio es see imparcial. that in 1 Peter chapter 1, Lo vemos en 1 de Pedro capítulo 1, verse 17. versículo 17. Pueden escribir eso. 1 de Pedro 1, 17. We know how Peter instructs Christians to conduct themselves on earth. Sabemos cómo Pedro instruye a las personas que se conduzcan bien en la tierra In the fear of the Lord, y en el temor del Señor. which is lacking today, I believe. Lo cual eso falta ahora, We need yo to creo. the church needs to get back to the fear of the Lord. La iglesia tiene que volver al temor del Señor. We should be scared of God. ¿Acaso estoy hablando de que tengamos miedo a We Dios? should run from Him. ¿Debemos huir de Dios? No, not a fear like the world No does. estamos hablando de un temor de como We're creen. talking about a reverential fear, a Estamos hablando de un respect temor reverencial, de un temor de respeto, in all of God, un temor de ser in maravillados all por of Dios. the great I am, Estamos maravillados del and gran yo all of soy, the one who exists, maravillados de aquel que and existe, all of the one who exists yesterday, maravillados de aquel que Today, existió ayer, and hoy forever. y para siempre. respected and honored. Respetarlo y For the honrarlo. creator of the Él es universe el creador del that universo, spoke que habló and was. y fue. Who am I ¿Quién to soy yo? play ¿Quién soy yo? to say to the potter, Para decirle como barro al alfarero, why are you doing this? ¿por qué haces esto? Why are you doing this? ¿Por qué haces lo otro? Fear the Lord. Ese es el temor del Señor. Honor the Lord. Respect Him. Honremos al Señor, All respetemos of a Él, God. a todas las leyes de Dios. And the last statement here on Y la última judge, afirmación en cuanto al tema del juicio, God's judgments are everlasting. los juicios de Dios son Someone eternos. say amen to everlasting. Alguien diga amén a eternos, amén. Never be reversed. Nunca serán revertidos.
convertidos. Reference passage in Daniel El pasaje referencial está en Daniel, chapter 12, capítulo 12, 1 through 2. del 1 al 2. So God holds the office of king, Entonces Dios tiene la posición de rey, he holds the office of lawgiver, Él tiene la posición de legislador and he holds the office of divine y judge. también tiene la posición de juicio divino. Amen. Amén. Real quick review. Un repaso To sum this up, rapidito al toque para resumir. he is the Lord, Él es el Señor and there is no other. y no hay nadie más como Él. He is the source of divine Él authority. es la fuente de la autoridad divina. He alone is, Él solamente es, and was, Él fue and is to come. y es aquel que He is the first, Él es el primero, he is the last. Él es el último. He upholds all things Él sostiene todas las by cosas the word of his power, por dunamis. el poder de su palabra que es And there is dunamis. no legitimate authority Y no hay autoridad legítima except that which comes from God. aparte de aquella que viene de Dios. Amen. Amén. Amen. Well, that concludes lesson 1 Eso concluye la lección número 1 on what is spiritual authority. en cuanto al tema de autoridad espiritual. Tomorrow we're going to get into lesson 2, which is the authority of Jesus. Mañana vamos a hacer la lección número 2 sobre la autoridad de Jesús. We'll do 2 lessons on the authority of Jesus here on earth. Vamos a hacer 2 lecciones sobre la autoridad de And Jesús aquí en la tierra. then we'll wrap up lesson 4 with the authority of the believer. Y vamos a terminar en la lección 4 sobre la autoridad del creyente. So, Pastor John, Yes, sir. I'm finished. How do you want to end here? Pastor Juan, Mañana a las 8, hermanos. Mañana a las 8, estudiantes, pilas. Thank you.